Einer le dice a Annette que puede adoptar dado que ella quería tener hijos y ahora no podrá hacerlo, pero ella le dice que no lo necesita. Después de todo, él no pensaba tener hijos con ella, y lo mejor fue que el niño no llegara, ya que habría sido infeliz. Einer no sabe qué decir, solo que no había pensado en los niños. Además ya eran 4 años que no habían tenido noticias de eso, y los médicos decían que ella no podría tenerlos. Annette sabe que al final fue lo mejor para él políticamente, ya que no sería bueno tener un hijo con ella. Einer piensa que quizá tenga razón, ya que sería difícil para él amar a un niño que viniera de la mujer que odia. Así que ese suceso fue afortunado entre las muchas desgracias. Sin embargo, él insiste que debido a que ella lo desea, puede considerar la adopción. Annette se molesta con él por seguir insistiendo y le grita que ya no lo quiere y no entiende por qué sigue insistiendo con el tema. Ahora necesita estar sola y le pide que se vaya. Annette no sabe si lo hizo por desesperación o quizá por soledad, o solo porque no quería perderlo, pero ese pobre niño se habría enfrentado a un mundo duro y frío, solo por tener linaje Rosenberg. Después de varios días, Annette habla con su doctor. Ahora está mejor, así que puede ser dada de alta pronto. Además le confirman que el medicamento que estaba tomando está prohibido en las primeras semanas del embarazo. Por esa razón, ahora cambiarán sus medicamentos. Cuando regresan a la habitación, Einer le dice a su esposa que cambiará al doctor cuando lleguen a la residencia, y a pesar de que para Annette ya es igual, él insiste. Al final Einer siempre hace lo que quiere, así que no vale la pena discutir al respecto. Einer se pregunta qué le pasó a su esposa, ya que ahora ni siquiera siente ira, desprecio o enfado. Además, ahora necesitará asesoramiento psicológico, pero Annette se niega, solo quiere salir del hospital lo antes posible. Cuando Einer está por salir del cuarto, nota que Annette ya no trae su sortija de matrimonio. Después de un tiempo, y a pesar de que trató de evitar que se filtrara la noticia, no hubo manera de impedir que el incidente apareciera en los periódicos. Ahora había medios afuera del hospital. Antes de salir, Einer le dice a Annette que no conteste ninguna de las preguntas que le hagan, ya que solo desean pescar algo. Cuando salen, todos creen que fue idea de ella mantener todo oculto. De pronto Annette escucha la voz de una mujer entre los reporteros. Era la hermana del sospechoso. Obviamente, al escuchar eso, los reporteros se vuelcan sobre esa mujer, pero ella le dice a Annette que necesita hablar solo con ella y no busca entrevista de ningún reportero. Einer ordena despejar el lugar, así que Annette no tuvo oportunidad de hablar con ella. Mientras piensa que cree haberla visto en algún lugar, pero no logra recordar en dónde, y se pregunta si tendrá algún rencor o si le hizo algo. Le pregunta a Einer por qué esa mujer quiere conocerla y hablar en persona. Su marido cree que solo debe buscar la generosidad para su hermano, y Annette le pregunta qué quiso decir cuando le dijo que no ha podido contactar con ella. Einer le confiesa que ha estado recibiendo cartas, pero al estar hospitalizada decidió que no era necesario entregarlas. Además, era la carta de la hermana del criminal. Annette se da cuenta que de nuevo no entregó la carta que se suponía debía recibir, así que esta vez decide que quiere conocerla. Algunos días después, Annette recibe la información sobre aquella mujer. Su nombre es Catherine Groth. Se casó hace 6 meses. Vive y vende frutas en Weston Road. Incluso después de escuchar su información, no puede recordarla. No sabe si debería ignorarla, pero en ese momento ve a su marido siendo amable con Agne Lee, lo que le da valor para contactar a Catherine. Además, desde ese día, siente que debe escuchar su historia. Poco después llega Einer con el médico que acaba de contratar. Su nombre es Mila Lauren. La doctora le sugiere a Annette llevar asesoramiento psicológico. Sin embargo, esta sigue negándose a tomar ese tratamiento. Ella sabe perfectamente bien que hay algo malo en su cabeza y quedó atrapada en la sensación de estar perdida y desorientada en la frontera entre la realidad y los sueños. Supone que está loca y eso puede ser revelado. Sin embargo, la doctora dejará el cuestionario para que lo piense y queda a su disposición en cualquier momento que lo necesite. Una vez que la doctora se retire, Einer le insiste a Annette que debe atender su problema, ya que de no hacerlo pueden internarla en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, Annette le recuerda que él ya la había amenazado con eso, así que no entiende por qué ahora insiste con eso. Él le dice que eso fue porque ella se ha revelado, pero Annette le recuerda que solo le pidió el divorcio y no debe tratarla como un subordinado. Él decide no seguir peleando, así que le pide que termine el cuestionario y lo entregue. Poco después, Catherine va a ver a Annette. Ella le solicita a Einer no ser molestada mientras habla con esa mujer.
Como no puede dejarla sola por completo, le entrega una daga por si la llega a necesitar. Cuando las mujeres están solas, se les dificulta hablar, pero Catherine pregunta cómo se siente Annette, y ésta le contesta que está mejor y nota su embarazo. Catherine le dice entonces que tiene 5 meses y Annette piensa que será un pequeño bendecido. Catherine le dice a Annette que ahora que la conoce, se da cuenta que es diferente a lo que había pensado. Ella creyó que sería una mujer arrogante y moralista, por ser la única hija del marqués. Le cuenta que ella tiene 2 hermanos, uno mayor y uno menor. El mayor se graduó y consiguió trabajo en una empresa comercial, pero a pesar de su arduo trabajo, no pudo ascender ya que el director de la sucursal era un hombre noble que robó los méritos de su hermano. Un día el noble ascendió a su hijo y esa fue la razón por la cual se unió al ejército revolucionario. Catherine le dice a Annette que la mayoría de las personas que se unieron a ese ejército eran personas comunes y corrientes. Annette no quiere seguir escuchando, pero Catherine sigue explicando que hace 5 años la búsqueda de tropas revolucionarias estaba en pleno apogeo. En ese entonces se llevaron a mucha gente, entre ellos a su hermano. Dijeron que él era espía de un país hostil, que podía provocar una guerra civil. El encargado del interrogatorio fue el marqués Dietrich, pero más que un interrogatorio fue una tortura. Una vez que el marqués terminó con él, se fue rápidamente, pues resulta que ese día era el recital de piano de su hija. Annette no puede creer lo que está escuchando, pero recuerda que ese día ella estaba muy feliz. Incluso se tomó una foto junto a sus padres, y recuerda que alguien se acercó a su padre hablando de una manera muy misteriosa. Cuando ella le preguntó si pasaba algo, su padre se limitó a decirle que solo era alguien haciendo un escándalo afuera. Y cuando ella quiso saber por qué lo hacían, el padre le dijo que ese no era asunto suyo. Annette recuerda que poco después salió al balcón y fue ahí que escuchó a una mujer gritando y llorando. Esa fue la primera vez que sus ojos se encontraron, como si la hubieran obligado a verlo. Catherine recuerda que la mañana siguiente desaparecieron a su hermano. No pudo apelar porque nunca hubo un juicio, así que le alegró saber que la familia real había caído. A pesar de eso, solo esperaba que el marqués se disculpara, pero pronto se dio la noticia de que él ya no vivía. Catherine le dice a Annette que no fue buscando clemencia o un acuerdo, ya que su hermano hizo algo terrible y él merece el castigo que le impongan. Pero está ahí porque necesitaba contarle lo que había pasado con su hermano mayor, ya que la ignorancia es un pecado. Y mientras escuchaba todo eso, Annette estaba temblando. Sin embargo, Catherine no la culpa a ella, al contrario, lamenta sincera y profundamente el incidente que le ocasionaron y solo espera que su cuerpo y su mente se recuperen rápidamente. A pesar de que Annette sigue temblando, recuerda el último día de su padre y cómo le pidió huir. Sabe que esa puede ser su última oportunidad, así que se disculpa con Catherine. Le pide disculpas por lo que hizo su padre justo antes de que ella se fuera, y de verdad se siente tan culpable que no puede evitar llorar. Al final Catherine solo esperaba escuchar esas palabras. Annette nunca trató de entender o pensó que no tenía que hacerlo, y eso es lo que la pone mal. Todas esas son cosas de las que no tenía ni idea, y ahora puede entender un poco más todo lo sucedido. Después de eso, tomó la decisión de perdonar a David Berkel, el hermano de Catherine. Einar le pregunta por qué lo hace. Además, eso no la convertirá en una santa. Annette también le pide disculpas a él por lo que haya hecho, por lo que no sepa, y no solo por ser la hija del marqués, también por el rencor que le guarda. Pero Einar le dice que ella nunca debe disculparse con él, ya que así es mejor. Mientras prepara su baño, Annette piensa que ahora no puede ignorar lo que sabe. Ha nacido mal y ha crecido mal. Piensa en el pasado, el futuro, la responsabilidad y el precio que debe pagar. Sabe que Einar todavía quiere vengarse de ella, y mientras esté cerca, él se sentirá miserable por el resto de su vida. O quizás solo quiera que ella tenga una vida deformada, atada por la desgracia. Ahora se siente cansada y destrozada, así que le dará lo que quiere. Por otro lado, Einar lee su carta, y a pesar que es buena, nota que su escritura ha cambiado mucho. La compara con antiguas cartas que le enviaba, y mientras leía esas cartas, en donde Annette le decía que siempre pensaba en él, Einar sonríe y sin querer recuerda que él también pensaba todo el tiempo en ella. De pronto recuerda que Annette no es una persona que estaba acostumbrada a pedir disculpas, ni siquiera podía hablar en persona después de una pelea, en cambio entregaba cartas.
Ahora no sabe desde cuándo dejó de ser la Annette que él conoció y corre a verla mientras piensa cuándo empezó su cambio. Una vez que llega a su habitación y al ver que no responde, decide entrar. Al buscarla la encuentra en el baño, pero se lleva una sorpresa. Todo es color escarlata y ella está inconsciente. Manda llamar rápidamente al médico y trata de curar sus heridas. Él está realmente nervioso. Cuando la doctora llega, comienza a trabajar para salvarle la vida, mientras Einar ve todo y piensa que ella no puede terminar así. Aún debe desesperarse más. Debe pasar por todo lo que él pasó. Su vida debe ser tan oscura como la de él y debe perder todo lo que él ha perdido. Él necesita estar en sus momentos más infelices. Ahora han pasado varios días y Annette aún no despierta. Debido a que aún tenía secuelas del incidente anterior, le está costando más trabajo recuperarse. Su cuerpo es muy débil y las heridas bastante profundas, así que le llevará mucho tiempo. Además también está la cuestión de la voluntad, ya que quizá no quiera despertar. Einar no puede creer que Annette se haya atrevido a hacer eso. Cree que es una mujer tímida y débil. Mientras piensa eso, tiene una visión de él mismo diciendo que eso era lo que él quería después de todo. Para su esposa la vida se ha vuelto más aterradora que la muerte. Ahora es completamente infeliz. Él quería que desapareciera de este mundo, pero al final no podía hacerlo, así que ella lo hizo por él. Pero se contesta a sí mismo que eso no era lo que él buscaba. Poco después la información se filtró a la prensa, pero decían que ella lo había hecho para llamar la atención y que era una persona muy desagradable. Nadie sentía simpatía por su situación, al contrario, criticaban todo lo que hacía o le pasaba. Los reporteros esperaban afuera de la residencia. En eso llega Ansgar. Si no puede hablar con su amiga, desea hablar con Einar. El hombre no quiere recibirlo, pero decide hacerlo. Cuando los hombres se encuentran, Ansgar le reclama a Einar por el estado de su amiga y lo culpa por hacerla llegar hasta ese punto. Pero el hombre se aleja y le pregunta si la quiere llevar a Franché para entregarla a las fuerzas de restauración. Einar sabe que incluso para ellos tener a Annette es una pérdida y no entiende por qué la quieren. Ella era de linaje real. Así que entre los viejos nobles era la persona más peligrosa, por ser lo suficientemente joven para tener descendencia, aunque no sabían que Annette ahora era infértil. Así que no tiene valor que las fuerzas de restauración desean, y le gustaría saber cómo reaccionará el hombre frente a él al saberlo. Einar le dice a Ansgar que no la entregará y no puede dejarla ir aunque éste se moleste, ya que ella es su causa y su resultado. Ansgar amenaza a Einar y le dice que lo verá en el juzgado ya que tiene razones para pedir el divorcio, así que si no quiere ser humillado debe entregarle voluntariamente el divorcio a Annette. Einar en cambio le pregunta si podrá hacer feliz a Annette. Este no lo puede asegurar, pero por lo menos sabe que será menos infeliz que como es actualmente. Otro día llega Eugene para entregar algunos papeles que Einar debe firmar. Se disculpa por molestarlo mientras está de vacaciones, pero son urgentes. Además le dice que los periodistas están locos. Incluso hubo un artículo que especulaba que él fue el culpable de lo que le pasó a su esposa, pero él cree que se está hablando mucho de algo que solo es un espectáculo. Sin embargo, el comandante le dice que no lo fue, ya que su mujer realmente quiso desaparecer. Poco después Einar se dirige a la habitación de Annette y piensa que no se había querido dar cuenta de que ella estaba preparándose para desaparecer. Mientras está allí comienza a revisar sus cosas y ve que recogió las caracolas que le había tirado a la basura en el hotel. Cuando recuerda todo lo que le dijo ese día, busca su caja fuerte y ve un documento de contabilidad de donaciones de la Asociación de Ciudadanos de Padania, de la que ella estuvo a cargo hace mucho tiempo. Sabe que fue expulsada cuando ocurrió la revolución y aún así dejó todo preparado para el sucesor. No entiende cómo hizo todo eso sin que nadie se diera cuenta. Y al abrir el joyero ve que solo está su anillo de bodas. Einar piensa que él jamás se ha quitado el suyo a pesar de odiarla o extrañarla. Ahora no sabe qué hacer, siente que ella todavía no es inocente y no hay nada resuelto entre ellos, sigue odiándola y necesita buscar su venganza. Pero si despierta promete llevarla al mar o a donde ella quiera, la dejará hacer lo que quiera hacer. Después de un tiempo Annette despierta, pero al ver a su marido se asusta. Cuando la doctora entra, le solicita a Einar salir de la habitación. Mientras él está afuera, solo está deseando que ella sobreviva, pero al recordar la mirada de su esposa se siente desesperado y quiere hablar con ella, pero no sabe qué decirle. Mientras tanto, Annette se pregunta por qué se salvó.
si ni siquiera le prestan suficiente atención como para que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando? Entonces le pide a su doncella dejarla a solas, pero ella no puede hacerlo, así que le avisa a Einar. Cuando él habla con su esposa, le explica que no pueden dejarla sola por su condición, así que Annette le pregunta por qué la salvó. Es tan infeliz que quiso desaparecer y eso era justo lo que él quería, así que no entiende por qué lo hizo. Ni siquiera la ha visto como un ser humano y eso es peor que desaparecer. Einar no quería eso, pero no sabe y no puede decirle nada en ese momento. Al día siguiente, Annette recuperó el conocimiento por completo y regresó a su habitación. Ansgar siguió visitándola y lo tenía que recibir en su habitación ya que aún no estaba del todo bien. Annette sabe el motivo por el cual Ans desea llevarla a Franché, y cuando él insiste le dice que no le preguntará nada y no la culpará, pero desea que lo acompañe. Ella decide decirle la verdad ya que no puede llevar sangre real, debido a que ahora es infértil. Además su reputación está en el punto más bajo. Esa noticia sorprende al hombrecillo ese, y ella insiste en que no tiene valor como símbolo real, así que no puede seguirlo. Ans le confiesa que no estaba del todo equivocada, ya que las fuerzas de restauración lo enviaron debido a que la necesitaban, y a pesar de que odia decirlo, sí la buscaba por el linaje real. Sin embargo, no la dejará atrás solo porque ya no pueda tener hijos. Ella le pregunta por qué la llevaría si no hay ninguna razón para hacerlo, pero él le confiesa que siempre le ha gustado. Annette sabe que su identidad, poder, riqueza, fama, dignidad y posición, todo lo que tuvo y lo que la hizo se ha ido. Ya no tiene nada que ofrecerle. Ans le dice que incluso sin esas cosas todavía la quiere a ella. Pero cuando ella le pregunta si después de saber eso aún quiere casarse con ella, él titubea y ahora dice que no ha pasado tanto tiempo desde su divorcio, así que debe pensar en ello lentamente. Y solo quiere escuchar su respuesta e irse. Annette recuerda que desde niños se conocen y se llevan bien. Después vemos que Ans termina su reunión y se encuentra con Einar. Este último le pide no volver a solicitar otra reunión con su esposa, pero Ans le dice que ya no tiene derecho a pedir eso, debido a que Annette se divorciará de él. Einar le dice que Annette no puede tener hijos, así que de nada servirá que se la lleve, pero Ans le contesta que ya lo sabe. Y aunque el esposo se molesta, le dice que Annette no puede dejarlo y nunca podrá vencerlo. Sin embargo, Ans notó que cuando le dijo a Einar sobre la decisión de Annette de dejarlo, estaba abatido, y eso solo significa una cosa. Poco después, Annette recuerda su conversación con Ans y sabe que a pesar de ser el mejor plan para ella, él no ganaría nada al casarse con una mujer que no tiene nada. Einar invita a Annette a caminar afuera. Además debe tomar aire fresco. Cuando están afuera notan que hace mucho frío, así que le ofrece sus guantes. Y aunque ella se niegue a usarlos, sabe que él la obligará a hacerlo, así que se los pone a pesar de que son muy grandes para ella. Entonces Einar le pregunta si le gustaría ir al mar o si hay algún lugar especial al cual quiera visitar, pero ella no le contesta nada. Días después, Einar encontró una peineta muy afilada en la habitación de Annette, así que decidió buscar un psicólogo profesional. También intentaba hablar más con ella, pero ella hablaba cada vez menos, aunque no pidió el divorcio. Sin embargo, Einar no se sentía del todo bien, y así llegó el fin de año. Einar le compró una joya ya que recordaba que a su esposa le gustaba mucho la nieve y amaba las joyas. Pero cuando llega a su casa nota que la puerta de la habitación está cerrada. Al haber pocos empleados, debido a las fechas, la doncella tuvo que ir por agua y debía dejarla sola unos minutos, así que Annette lo intentó de nuevo. Pero él de nuevo llegó a tiempo y la salvó. Le pregunta qué quiere, debe detenerse y dejar de hacer eso, y debe decirle qué necesita, pero ella solo quiere dejar de vivir. Él sabe que ella puede seguir intentándolo y piensa si debería encerrarla o llevarla a un hospital, pero decide dejarla. Puede irse a Franché y seguir a Ans si así lo desea. Le dará el divorcio, si es lo que ella quiere, pero por favor debe detenerse. Otro día Annette estaba con el abogado, quien le entregaba los papeles de divorcio y le daba instrucciones sobre cómo cobrar la pensión alimenticia. Y si tenía alguna duda, solo debía comunicarse a su oficina. Justo después de firmar, decide abandonar la residencia, a pesar de que Einar le permite quedarse el tiempo que ella lo desee. Cuando se va, él se despide entregándole la joya y deseándole un cálido fin de año con la promesa de vivir. Annette piensa que fue el divorcio que tanto anhelaba, pero terminó en un instante. Ahora se pregunta qué deberá hacer.
Sabe que su vida será muy dura a partir de este momento, mientras Einar trata de recordar en qué momento terminó todo. Cuando todo inició fue un sentimiento de admiración y quería estar junto a ella. Por eso se convirtió en el perro del marqués, pero sentía que no podía hacerle caso a un hombre sucio y vil como él. Al final luchó tanto que terminó odiándola y cree que gracias a ella es que se volvió en lo que es ahora, y la culpa por no saber nada, ya que todo empezó con ella. Einar no aguanta más y se rompe en llanto. Por hoy paramos aquí. No olvides dejar tu like. Si tienes alguna recomendación puedes comentarla. No olvides compartir el video para que le llegue a más personas. Hasta luego.